Hola amigos, soy José Vicente, aplicador del Grupo Puma, y hoy os voy a enseñar las pautas para preparar suelos de una forma sencilla con mortero autonivelante. ¿Te has encontrado alguna vez con un suelo irregular sobre el que queréis colocar una tarima flotante? ¿Un desnivel entre estancias que debéis nivelar antes de poner un suelo sintético? ¿Te has enfrentado a la colocación de una solería sobre suelo radiante? Con este tutorial quiero ayudarte a que tu obra resulte fácil y con un toque de calidad que asegurará el éxito. Para ello vamos a necesitar un mortero autonivelante de buena calidad. Utilizaremos Nivelan 10 o Pavilan Solera autonivelante, dependiendo del espesor que necesitemos rellenar. Utilizaremos Nivelan 10 para preparar suelos en el interior de edificios, que después se recubrirán con todo tipo de pavimentos cerámicos, parquet, laminados. Utilizaremos Pavilan Solera autonivelante para ejecutar soleras de más espesor, o incluso si tenemos que ejecutar una solera flotante de hasta 10 centímetros de espesor. Con unos sencillos pasos conseguiremos una solera perfecta. Para hacer este tutorial vamos a utilizar Nivelan 10. Realizaremos un recrecido de solo 10 milímetros, pero no os preocupéis, la preparación y utilización de Pavilan Solera autonivelante es similar. Una vez reparado y limpio el soporte, vamos a extender sobre él una imprimación que nos servirá para mejorar la adherencia. Utilizaremos Pavilan Primer R. Para aplicarlo necesitamos que nuestro soporte esté seco o ligeramente humedecido, que tenga el poro sin saturar para que nuestro Primer R pueda penetrar. Diluimos Pavilan Primer R con agua. En nuestro caso, tenemos una porosidad media en el soporte. Utilizaremos una proporción de una parte de Primer R por 3 de agua. Aplicaremos 2 manos utilizando un rodillo. También se puede emplear una brocha o incluso proyectarlo cuando la superficie sea muy grande. Hemos esperado un tiempo, al menos una hora, a que la primera aplicación se seque y ya tenemos nuestro soporte preparado. No debemos dejar pasar más de 24 horas antes de verter nuestro mortero. Para este recrecido vamos a utilizar Nivelan 10. Recordad que si se tratara de más espesor o de solera flotantes, emplearíamos Pavilan Solera autonivelante, siguiendo los mismos pasos. Vertemos en la espuerta el saco de mortero completo. No necesitamos adicionar nada, solo el agua indicada. Comenzamos adicionando algo menos de 6 litros y mezclamos con una amasadora de baja velocidad hasta obtener una pasta homogénea y sin grumos. Continuamos con el amasado, adicionando los 6 litros completos si la pasta lo requiere. Debe adquirir una consistencia fluida. Medimos la humedad residual y comprobamos que se encuentra por debajo del 3%. ¿Estamos listos para la aplicación del autonivelante? Vertemos nuestro Nivelan 10 hasta alcanzar el nivel previsto. Cuando tengamos grandes superficies tendremos que prever un amasado de producto continuo para que apliquemos toda la solera en el tiempo abierto del mortero. De lo contrario, comenzaría a endurecer y perdería su propiedad autonivelante. Ayudamos al mortero con llanas y rodillos de púas que ayudan a que el aire salga de la masa. Y ya tenemos nuestra nivelación terminada. Ahora solo tendremos que protegerla de un secado demasiado rápido. Si la temperatura es alta o estamos en una obra con fuertes corrientes o temperaturas muy bajas. Antes de colocar encima el pavimento final, volveremos a medir la humedad para comprobar que sea la adecuada, según lo que vayamos a poner encima. Y ya veis lo fácil que es. En Grupo Puma no podemos hacer la vida más fácil, pero sí vuestro trabajo. Hasta el próximo tutorial.